Y para aprender a gestionar las emociones, necesitamos comprender cómo surgen. Generalmente, las emociones provienen de las situaciones y la forma en cómo las interpretamos. Si es una situación de violencia, es normal que nos duela y experimentemos emociones como el miedo y la tristeza. Pero también es cierto que si no vivimos una situación de violencia, pero la interpretamos como tal, viviremos emociones similares de miedo y tristeza. Por eso es importante aprender a identificar si nuestras emociones provienen de la situación o de la interpretación que hacemos. Si es real, hay que hacer un cambio de la situación. Y si es producto de nuestro pensamiento o forma de interpretar, es necesario revisar nuestras creencias, experiencias pasadas y comprender cómo éstas pueden estarnos afectando en el momento actual. Un ejemplo extremo podría ser el de una persona que ha sido traicionada y le cuesta establecer nuevamente una relación de confianza, pues debido al temor de ser lastimada nuevamente y en su afán de protegerse, tiende a interpretar casi todas las acciones como actos de traición, pudiendo ser varias de estas acciones en realidad inofensivas. En casos como esos, se requiere ayuda profesional para sanar y reeducar a nuestra mente a discriminar mejor si lo que pensamos es producto de la realidad en el aquí y ahora o es producto de nuestros temores, anhelos o experiencias pasadas. El ejemplo presentado es sin duda un caso extremo. Sin embargo, si prestamos atención, en el día a día podremos identificar muchos otros ejemplos donde nuestra propia memoria nos lleva a confundir experiencias pasadas o deseos o anhelos de futuro. Para corregir estos sesgos en la percepción y el pensamiento, los ejercicios de meditación, yoga y atención plena son muy útiles, pues nos enseñan a reeducar nuestra atención en el momento presente, aquí y ahora, y a distinguir lo que está pasando frente a nuestros ojos y lo que es la propuesta de nuestra mente. Asimismo, es fundamental saber que también a través de nuestras acciones podemos gestionar mejor las emociones. Por ejemplo, desde el hecho de la postura que adoptamos, podemos potenciar un mejor estado de ánimo, mayor apertura, alegría, fuerza o seguridad, desde la postura erguida, por ejemplo. O al contrario también, asimismo, los ejercicios físicos ayudan a nuestro cuerpo a liberar hormonas que mejoran nuestro estado anímico. De forma similar ocurre con la práctica del baile. El tejer, el bordar, hacer origamis como pasatiempo, entre otras actividades manuales, está demostrado que son muy útiles como parte de las terapias ocupacionales y contribuyen a recuperar un estado de tranquilidad emocional. Posteriormente, se seguirá ampliando este tema en las sesiones de educación emocional. Síguenos. En esta lámina compartimos con ustedes algunos significados conocidos de las emociones que podrían ayudarnos a identificar y comprender mejor las emociones propias como ajenas. Por ejemplo, se experimenta miedo cuando hay un peligro real, pero también imaginado, tanto si nos enfrentamos a un animal salvaje en medio de la selva o si creemos que vimos a un fantasma en nuestro armario. La tristeza la experimentamos cuando hemos perdido algo real, como por ejemplo cuando un ser querido fallece o se aleja de nosotros, y simbólico, por ejemplo, cuando estuvimos postulando a un puesto de trabajo que ya creíamos nuestro y no nos contratan. Porque si bien no había ocurrido en la realidad, la proyección imaginada de vernos ahí en el puesto soñado podría generar la sensación de pérdida al no concretarse. Asimismo, la ira está relacionada con algo que no nos gusta o con un impedimento a la satisfacción de nuestras necesidades o deseos. Por ejemplo, los niños.
Cuando están aprendiendo a caminar y en su necesidad de explorar el mundo y estimular su mente, desean ingresar a espacios peligrosos para ellos. Pueden sentir enojo cuando no les permiten ingresar a una cocina o a un salón de herramientas pesadas o punzocortantes, porque sienten esa necesidad de conocer y explorar el mundo, y al impedírselo genera en ellos un enojo que es válido, pero que está dado en todo caso por actos para su protección. En cambio, la emoción de la alegría hace referencia a un estado de bienestar, cuando las cosas van bien de forma real o también interpretada. Por ejemplo, al salir de una operación exitosa o cuando en medio de un accidente con pérdidas materiales, los integrantes de una familia están alegres porque han podido conservarse vivos y saludables con todos sus integrantes y ven, a pesar de la tragedia, como una segunda oportunidad de la vida para continuar juntos esforzándose por un mañana mejor. En este segundo ejemplo, podemos observar que a pesar que la situación pueda ser difícil y crítica, la interpretación subjetiva de valorar más la vida y la salud por encima de las pérdidas materiales constituye algo que brinda un estado de alegría y más que nada agradecimiento a la familia. Asimismo, tenemos la emoción de la culpa, que puede significar malestar generado de saberse responsable de haber generado un daño o haber cometido un error. Y la vergüenza surge ante la percepción de desaprobación externa o al quedar expuesta nuestra vulnerabilidad ante los demás. También sentimos vergüenza cuando pensamos que hay algo desagradable en nosotros o que por alguna característica nuestra podrían rechazarnos. En la vida real, las emociones se mezclan entre sí y suele ser mucho más complejo descifrarlo. Sin embargo, con una práctica continua, será posible comprender mejor el mensaje para una mejor adaptación a las situaciones de vida. Aquí te presentamos otra forma de interpretar las emociones en el día a día, muy parecido a la anterior, con algunas diferencias. No hay una forma única, pero sí todas están relacionadas, por lo que cada persona deberá explorar en sí mismo y encontrar el mensaje personal que sus emociones tienen para sí. Puedes darle pausa al video y leer con detenimiento el mensaje de cada emoción. Otras cuestiones importantes sobre las emociones las presentamos a continuación. Es biológicamente imposible estar siempre, repito la palabra, siempre alegres. En cambio, sí es posible experimentar felicidad toda vez que esta felicidad sea entendida como un proceso y como una satisfacción general con la vida, incluso aún cuando se experimenten otras emociones desagradables como el miedo, el enojo o la tristeza. Es posible, sí, que estemos muchas veces alegres, es decir, generemos o que se generen las emociones de alegría en diferentes momentos de nuestros días, pero no que este estado se pueda mantener de manera permanente todo el tiempo. Esto último no, porque biológicamente hay cambios y movimientos a nivel de nuestras emociones. Otro aspecto poco conocido es que del sufrimiento también se aprende, pero el tiempo que tome ese aprendizaje a cada persona es parte de un proceso individual que diferencia cada sí. Ante la adversidad, como por ejemplo un accidente de tránsito o un accidente climatológico, el dolor puede ser inevitable, pero la prolongación de este sufrimiento va a ser opcional y va a depender de los recursos personales a nivel de las habilidades socioemocionales, el apoyo colectivo y otros recursos personales que tenga la persona para que esto se prolongue o se reduzca en el tiempo.
Porque una situación concreta sí puede dolernos en el momento y doler todavía mientras se sigue aprendiendo de dicha experiencia. Por ejemplo, el tema de la previsión, los cuidados son muy importantes porque puede reducir el impacto o el efecto de situaciones críticas. En cambio, si uno decide enterrar la emoción, se niega a trabajar la experiencia traumática o dolorosa. Involuntariamente podría estar cultivando un sufrimiento que se prolongaría en el tiempo. Sin embargo, esto no debe ser motivo para juzgar a nadie, ni para forzar a alguien a trabajar en lo que le afecta, pues solo la persona que vivió la experiencia difícil sabe con lo que está lidiando, y es su derecho y decisión poder hacerlo a su tiempo, como parte de su proceso individual. Hay otras formas de ayudar sin forzar, pero para ello se recomienda informarse y capacitarse en el acompañamiento socioemocional. La gestión de las emociones son competencias que se entrenan a lo largo de toda la vida, no solo en la infancia, por lo que nosotros como docentes también tenemos la oportunidad de seguir desarrollando nuestras habilidades socioemocionales ahora y en adelante. Y seguramente varios ya hemos identificado algunas habilidades que nos gustaría reforzar. Otra cuestión importante es que los valores deben ir a la par del desarrollo socioemocional, pues formar personas con un alto nivel de inteligencia emocional, pero sin valores y sin un respeto genuino por las demás personas es peligroso para la sociedad, porque son individuos que podrían manipular a otros sin tener escrúpulos en usar sus habilidades para aprovecharse de los demás aún a costa del perjuicio que puedan generar. Dado que las emociones son energía, no se pueden controlar. Repito, las emociones no se controlan, sino que se regulan. Así como bajamos el volumen de una radio o lo amplificamos, de igual forma regulamos las emociones. ¿Para qué lo hacemos? Para tener tiempo de elegir la mejor forma en la que vamos a canalizarlas. De esta manera, poder pensar y determinar el momento, la intensidad y la forma en la que mejor deseamos expresar nuestras emociones. Lo que sí tenemos que controlar son los impulsos, nuestro comportamiento. En cambio, la emoción se gestiona, se expresa. De lo contrario, cuando intentamos atrapar las emociones, controlarlas y no expresarlas, podemos generar enfermedades psicosomáticas o afectaciones de la salud mental. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas enfermedades que no tienen una aparente causa física, que sin embargo muestra signos, señales y malestar muy reales. Por eso es importante conocer y practicar estrategias de bienestar y regulación emocional como parte del desarrollo de nuestras habilidades socioemocionales. En escuelas afectivas promovemos la práctica de estrategias como el yoga, la atención plena, la gimnasia cerebral y la meditación en los salones de clase y en la vida cotidiana. Te invitamos a que también los practiques con tus estudiantes o en tu hogar. En las próximas clases conoceremos más de estas estrategias y otras técnicas. Finalmente, ¿para qué será necesario aprender a gestionar nuestras emociones? Es importante por los siguientes motivos. Nos servirá para establecer y conservar relaciones positivas con uno mismo y con los demás. Contribuirá a mejorar el aprendizaje y la convivencia en la escuela. Nos permitirá mantener niveles óptimos de desempeño en el trabajo. Facilitará el logro de la autorrealización personal, además de fortalecer la salud física y mental. Es decir, generará un estado de más bienestar y satisfacción con la vida.